Ahora pasemos a otro tema, y es el de la permanencia del almirante Cueto. Porque se dice que el ministro de Defensa le pidió la renuncia y que él le dijo que no era quien para pedirle su renuncia, porque a él lo había nombrado el presidente y el presidente tenía que sacarlo. Si es que ha dicho eso, es correcto. ¿Por qué? Porque el presidente es el que lo ha nombrado. ¿Pero el no jefe es el supremo, ministro de Defensa su jefe? No, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, es el presidente. El que representa a las Fuerzas Armadas son los comandantes generales y el jefe del comando conjunto. Son nombrados por el presidente y reportan al presidente. El ministro, claro que es jefe del sector, tiene el control político de las políticas de defensa del sector, el control administrativo y presupuestal del sector. Pero para estos temas de nombramiento, el que le pide la renuncia a uno es el que lo ha nombrado, no otro. Y el que lo ha nombrado es el presidente, y en la Fuerza Armada no se renuncia. O sea, para eso también hay que hacer un poco de docencia, para que la gente lo entienda. Las Fuerzas Armadas, ningún militar renuncia. A los militares, el gobierno, el jefe supremo los destituye, o los releva, o los reemplaza. Pero no estamos en facultad de renunciar porque servimos al Estado, a la nación, no a un gobierno ni a una persona. Sucedió, sin embargo, que el almirante Cueto le pidió permiso al ministro de Defensa para salir a declarar y responder lo que decía el general Salazar. Entonces, ¿cómo es que para algunos casos sí le pide permiso al ministro de Defensa y para otros no acata su autoridad? Y dice, hay una directiva de la época del gobierno de transición donde los representantes de las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen que pedir permiso al ministro para salir a hablar y hacer declaraciones. Eso me parece a mí incorrecto. Sigue vigente la disposición y por eso lo ha hecho. Esas cosas no es un control político lo que se tiene, es un amordazamiento de instituciones. Y con esto se pierde la institucionalidad. Porque el representante de una institución de 200.000 personas o 100.000 personas, ¿cómo no va a tener derecho a salir a declarar cuando necesite hacerlo? Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Sin ser deliberantes. Pero una declaración puede ser política. No políticas. O sea, por supuesto que digo en el ámbito que corresponda, no políticas. En este caso es una declaración que salió a hacer para defender su honra y su honor personal, o sea, es una cosa, no es ni siquiera institucional. ¿No? O sea, esa norma debe ser revisada. Si queremos garantizar la institucionalidad del país, no podemos amarrar a las Fuerzas Armadas a los gobiernos de turno. Lo cierto Tenemos es que que darle una libertad que permita que puedan desempeñarse de manera adecuada. Lo cierto es que hubo un hecho bochornoso público de esta discusión en la que se pusieron, se diría popularmente, pico a pico, un ex director de la policía y el presidente del comando conjunto o el jefe del comando conjunto. ¿Qué sanción debería tener el almirante Cueto o no debería tenerla? Ninguna. No. En lo absoluto, ¿no? ¿No debería ser relevado el cargo? No. Desde mi punto de vista, en lo absoluto. O sea, si se quiere hacer una cosa de estas, será pues para tratar de cerrar este capítulo diciendo se solucionó el problema. Cambiamos al ministro del Interior, que para este caso específico creo que hasta es equivocada la decisión, y cambiamos al jefe del comando conjunto y cerramos el caso. La investigación debe continuar. Este no es un tema que sea responsabilidad del Ministerio de Defensa ni del comando conjunto. Este es un tema que está en el sector interior, en la Policía Nacional directamente. Y las responsabilidades deben ser como tal. Se está acostumbrando que el ministro del Interior sea el jefe de la policía y se olvida del resto de funciones del Interior. El ministro del Interior tiene responsabilidad en un sector muy amplio, muy vasto. No es solamente jefe de la policía. Y su renuncia le ha costado por eso, porque lo identifican como si fuera el jefe de la policía. Y el director general de la policía, bien, gracias. Ahí sí. Ahí sí, o sea, acá hay las cosas que ponerle en su nivel. ¿Debió caer el director de la policía? Desde mi punto de vista, este es un tema de ejecución, de manejo de personal y de lealtades institucionales. Por tanto, que corresponden al jefe de la policía, no al ministro del Interior. O en todo caso debieron irse los dos. Porque la responsabilidad política siempre existe, ¿no? Eso es un juego que la oposición presiona y bueno, podría irse por ese lado. Para mí la solución que la he planteado hace muchos años es que la policía debe pasar al sector defensa, para que la policía se maneje como una institución más de las que están en el sector defensa, donde no hay injerencia política directa en las instituciones. En el Interior la hay. El ministro del Interior cree que es el jefe de la policía y se mete a hacer cosas en la policía que no debe hacer, ¿no? Y por eso estamos así. Si se le quita a usted el empoderamiento que deben tener los generales de la policía para arreglar su institución y se asume la responsabilidad política, por supuesto que yo me cruzo de brazos que vea él qué hace, ¿no? Si me están quitando mis facultades. O sea, para usted, y no será un espíritu de cuerpo, el almirante Cueto debe quedarse hasta mayo. ¿En mayo termina? No, el almirante Cueto debe quedarse hasta que el presidente decida que se quede. De eso somos respetuosos. Pero este no es un motivo para su cambio. Si al presidente no le gusta el almirante Cueto o quiere cambiarlo, es libre de hacerlo. Y la institución lo respeta. Pero si quieren vincular su cambio a esta situación, todo el mundo va a saltar, porque no tiene ningún sentido. ¿A qué le llama usted todo el mundo va a saltar? ¿A la Marina? Vamos a decir,
le vamos a dar nuestro respaldo moral al almirante Cueto, porque no necesita, mejor dicho, esto no es una falta, no ha cometido ninguna falta. ¿La Marina se declararía en rebeldía? No, eso nunca, la institución no se declara en rebeldía jamás. Pero sí los apoyos morales que son necesarios en estas cosas se darían francamente. Y los retirados que somos libres de hablar y de hacer lo que querramos, podemos hacerlo también. Estas cosas tienen que quedar claras porque se confunde. Todo el objetivo de esto debe ser determinar por qué diablos había esa seguridad ahí y con qué fin, y de esa magnitud de seguridad. Mucho. Y mucho, o sea, eso no es para mantener oculto a nadie, eso es para cuidar algo más grande, ¿sabe Dios qué? No lo sabemos, a eso tenemos que descubrir. ¿Y eso dónde ha estado? Responsabilidad directa de la policía, las cosas por su nombre, no podemos tratar de maquillar las cosas. Así le haya pedido el Papa a la seguridad, la policía no tenía por qué dársela, ¿no? Almirante, ¿usted está de acuerdo con la renuncia de Adrián Villafuerte? La verdad que me he enterado por los medios, es un asesor del presidente y eso deben haberlo consultado. ¿No sabía usted si le hacía daño, le hacía bien a las Fuerzas Armadas la presencia de Adrián Villafuerte? En el tema de él con la Marina no ha habido ninguna relación absolutamente. Que yo sepa, era un asesor del presidente y nada más. Se hablaba de que había mucha relación en el ejército porque es oficial del ejército y definitivamente conoce a su gente y tiene cercanía. Pero desde el punto de vista de Marina no le vemos ningún problema. Y ahora le pregunto por el ministro de Defensa. ¿Su presencia es beneficiosa, es negativa para las instituciones militares? Bueno, el ministro de Defensa, yo tengo una opinión particular sobre este tema. Cuando uno asume un sector, de lo primero que debe preocuparse es de su personal. Y el personal del sector de defensa no ha sido bien tratado por el ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque se han dado unas leyes, unos decretos legislativos que afectan en algunos casos la estructura jerárquica, porque los menos antiguos ganan más que los más antiguos. En otros casos se le ha quitado la pensión la pensión renovable a los retirados, y la preocupación de un sector es con su personal primero que todo, y el ministro no la ha cumplido. Si bien no depende de él, sino el ministro de Economía ha debido defendernos de otra forma, ¿no? Muy bien. Almirante, muchísimas gracias por su